Voy a hacer una introducción ahora. Es un webinario número 2 de toda una serie de webinarios. Hemos empezado con la campaña de obtener una mejor leche y trabajamos con todas las personas para alcanzar un mejor bienestar para las vacas y queremos una mejor calidad de vida para las vacas y apoyar la sostenibilidad en la producción de leche. Aparte de productos, también queremos ofrecer soluciones que nos ayuden a resolver los problemas de los elevadores y ustedes. Y queremos crear un protocolo sobre la prevención de mastitis junto con la gestión de datos para ayudarles a ofrecer servicios atractivos. Nuestro tema hoy es entender la importancia de la bacteriología en la gestión de la mastitis. Nuestros presentadores son Sophie Pipers, del equipo MD, es investigadora y profesora sobre mastitis, sobre la calidad de la leche y tiene muchas capacidades para hacer que los conocimientos científicos se traduzcan en la consulta. Y tenemos también a nuestro compañero Job Driesen, que se encarga también de formación para los veterinarios y los granjeros, y él es también una persona indicadísima para hacerle preguntas. Perfecto, pues tiene ahora 20 minutos para hacer su presentación. Job. Excelente. Muy bien, pues estoy muy contento. Hay 200 personas conectadas en el webinario y es una excelente noticia. Y vienen de toda Europa ustedes. Así que estoy encantadísimo de que haya tantos compañeros que se hayan unido a este webinario. Hoy vamos a hablar de nuestro diamante de salud, a saber, la presión infecciosa. ¿Cómo hay que reducir la presión? Bueno, pues evidentemente cuando tenemos la presión alta nos duele la cabeza y hay que encontrar el equilibrio entre resistencia y reducción de la presión. Así que para aumentar la resistencia de las vacas hay que reducir también la presión infecciosa y tiene que haber el mínimo de presión infecciosa de bacterias. Así que nos vamos a centrar en estos dos ejes en esta sesión. Hoy, ¿cómo podemos reducir la presión infecciosa? Pues para contestar a la pregunta, y de hecho ya pueden empezar a hacer preguntas en el botón, pues ¿qué ven aquí en estos 5 puntos desastrosos que hace que haya una presión infecciosa al alza? A ver, ¿qué pensáis? Bueno, muchos han visto las moscas, ojo con las moscas ahí. También han visto leche que se escapa y hay también defecciones muy cerca de las tetas y hay mucha suciedad. Además, la paja está muy sucia, no tiene ninguna cama la vaca. Sí, ya he visto defecciones, estar estirada a veces efectivamente no es la mejor de las posiciones. Muchas gracias por los comentarios en la conversación. Pues de hecho es una cama muy pobre, con muy poca paja, con hormigón y en este caso evidentemente todo va mal. Y la gente también hace una pregunta a Sofía. ¿Es cierto que tenemos más vacas con escapes de leche? Pues seguramente no. Sí, hay una cama más agradable, así que hay más escape de leche en una cama más gruesa. Buena pregunta. Es cierto que aquí hay mucha presión infecciosa
y al cabo de 12 horas la situación será aún peor. Otro factor de riesgo es este de aquí. ¿Lo ven aquí? Yo hago muchas veces del estiércol en mis formaciones. Hay dos razones para que sea un riesgo. Y eso genera muchas infecciones. Pues, de hecho, el estiércol llega aquí a las patas y muchas veces las patas se ensucian. Es lo que llamamos el tsunami de mierda. Y aquí veis todo el estiércol y la mezcla de orina y defecciones, que es muy malo para las vacas, y eso también genera más riesgo de infección. Por una parte hay menos resistencia por parte de la vaca y por otra parte, como las piernas están muy sucias, entonces las ubres tocan directamente la suciedad y hay riesgo de infección. Otro factor de riesgo aquí es el colchón. No está mal porque han intentado arreglarlo y habría que prohibir colchones del mundo porque las vacas no eh, pueden estar sanas. Y hay un gran debate al respecto. Y luego con Sofía veremos, algunos granjeros tienen muchos resultados positivos con el mismo tipo de cama. Así que, ¿qué puede ser un factor de éxito? En Berlín también tenemos colchones de paja muy gruesos, otros más finos, pero todos eran, todas eran camas y a veces los resultados son buenos, pero a veces no. Y si vemos estas dos imágenes con todo el estiércol, todo esto es un enorme riesgo. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues si se utiliza un limpiador en forma de V, entonces podemos crear una zona sin estiércol. Y eh, con esta solución podemos evitar lo que se llama el tsunami de defección. Otra cosa que se puede hacer es, sí, Jorge, muy bien. La arena va muy bien porque si hay leche que se escapa aquí, se puede absorber. Y al cabo de 10, 15 años, vemos aquí que la arena también puede generar suciedad y que se tiene que limpiar con frecuencia y se puede llenar de bacterias. Así que lo peor es la suciedad y muchas veces hay que sacar el último metro de la cama. Y evidentemente para la arena las vacas pueden andar también mejor y hay una mejor resistencia. Pero en cuanto a la presión infecciosa, es interesante ver esta diapositiva. ¿Cómo se infecta una vaca? Pues porque las bacterias pasan por este canal de allí y pueden venir de estar estiradas en la cama, y también esta zona de ahí es con el aire húmedo lo que puede generar infecciones. Y también puede haber infección de vaca a vaca mediante la leche o las manos. Y Sofía nos hablará más tarde más al respecto.
pues la mastitis es muy contagiosa, es como en casa se puede contagiar con una toalla mal limpia o si no se tienen guantes. Y aquí vemos unas camas limpias y por último un entorno en donde hay mucha ventilación. ¿Y cómo podemos reducir la presión infecciosa? Pues muy fácil. Hay que poner aire 1 metro por segundo en el establo durante todo el año. Y en cada lugar del establo se necesita un flujo de aire de 1 metro por segundo. También depende de la longitud, pero el aire debería salir y el aire seco debería entrar. Y en el sur de Europa, sé que hay mucha gente de países cálidos, no como en los Países Bajos. En los Países Bajos tenemos entre 6 y 8 meses mucho aire húmedo. Como hoy, que tenemos 14 grados y tenemos que utilizar ventiladores para secar el aire. Perfecto, pues en países más secos tiene que ser de 3 metros por segundo. Y si no se tiene ningún ventilador en el edificio, seguramente falta aire, porque por lo menos el 10% del aire no hay viento. Y si no hay viento, entonces no se puede ventilar el edificio. Y eso genera un gran problema. Sé que los ventiladores, gente dice que es un lujo, pero no, es una obligación, sobre todo si queremos mejorar la calidad de las ubres y evitar mastitis en los establos. He visto que con un racimo sucio después de ordeñar una vaca, pues las 7 siguientes vacas pueden infectarse. Si vemos las bacterias, aparecen en pantalla las diferentes bacterias más contagiosas y que pueden contagiarse incluso por las manos del granjero. Y hay diferentes tipos de bacterias. Pues si hay, repito, un racimo sucio después de ordeñar una vaca, pues entonces las otras vacas también pueden ser infectadas, o bien por los restos de leche en el racimo o a través de las manos del ordeñador. Y hay que prevenir, pero para prevenir hay que saber que las vacas están infectadas. Y aquí vemos cómo un ordeñador saca leche de una ubre y la infección aquí venía directamente del establo. Son sobre todo, está corrigiendo, son bacterias medioambientales principalmente. Estas están en el establo y hay que limpiar perfectamente bien el establo y tiene que circular el aire. Y de esta manera el edificio seguirá siendo limpio y sé que es muy difícil y no es fácil de obtener. Hay granjeros que trabajan muy duro y lo consiguen y entonces tienen vacas más sanas, un aire más sano y pueden pasar más tiempo haciendo otras cosas que curando a sus vacas. Y los mejores granjeros solo lavan 4 veces su granja, una vez muy concienciadamente y las 3 otras más ligeramente. Y en el tercer turno, después de almorzar, se hace uno muy importante y antes de dormir también se vuelve a hacer un turno de limpieza para que todo esté limpio. Las más importantes son las limpiezas de la mañana y de la noche. Y con 4 limpiezas seguro que verán que es posible tener establos limpios y ventilados. Aquí vemos una lista, la Klebsiella, el E. coli. Y vemos aquí también en esta diapositiva que si la cama
está seca, entonces la vaca puede gozar de mejor salud y tener menos infecciones. Aquí vemos de color verde buenas situaciones de ubres, a la derecha situaciones menos buenas. Menos del 10% de las ubres están sucias. Hay también menos del 15% de muslos sucios y menos del 20% de pies sucios. Y la paja debería de estar limpia y seca para evitar que crezcan bacterias. Pues bien, aquí hay diferentes puntuaciones. La puntuación de 1 a la izquierda, 2 en el medio, 3 medio derecha y 4 a la derecha. 1 y 2 son puntuaciones excelentes. 3 y 4 hay muchísimo riesgo y el riesgo aumenta. En la puntuación 1 vemos que las patas están muy limpias, mientras que en el 4 vemos que hay muchísimas defecciones y que las patas de la vaca están muy sucias. Y vemos también que si hay defecciones en las patas, es muy probable que la vaca también tenga y padezca diarrea. También vemos ubres en la puntuación 3 y 4 en muy mal estado. En cuanto a las camas, aquí hay la cama verde o ecológica. Si se utilizan camas ecológicas, y si alguien quiere hacer algún comentario que me lo diga en la conversación, puede decir que 120 o 125 centímetros es ideal en cuanto a los separadores flexibles. Pero a veces no es suficiente. Se puede llegar hasta un 60% de cama seca con esta solución. Pues lo ideal sería limpiar cada hora, incluso cada media hora, poner los ventiladores para secar el aire y se seca de esta manera la capa superior de una manera muy fácil. Y hay que ir con cuidado porque veis el suelo debajo está un poco húmedo. ¿Qué se puede hacer? Pues lo mejor es que 3 veces a la semana se limpie el último metro de la cama, que se llene con 1 o 2 centímetros de nueva cama, y con 3 veces a la semana de cambio en los centímetros de arriba tendrán unos resultados excelentes. Y es cierto que teníamos a un granjero en Alemania que utilizaba primero camas de arena y luego pasó a estas camas ecológicas. Y cada día hacía camas verdes, pero era demasiado trabajo. Y ahora ha decidido pues hacer un limpiado y es muy interesante. Cada sistema se puede gestionar tal y como se tiene que hacer. Y si se elige una cama ecológica, se tiene que hacer 3 días a la semana y luego también hay que utilizar un rastrillo para limpiar la parte superior, utilizar un rastrillo 3 veces es ideal. Y también no hay que olvidar poner ventiladores en la granja. Esta es una granja típica de Holanda. Aquí vemos que es un establo en donde no hay ventiladores, pero es excelente porque es una granja abierta y es cierto que muchos días no hay viento, pero se puede obtener muy buenos resultados. Aquí podíamos poner una ventilación vertical. A veces se pueden poner también ahí donde estoy marcando ventiladores en los lados para que soplen hacia allá y
Este ventilador tiene un alcance de 12 metros hasta allí y luego se puede poner otro ventilador allí para esas vacas de allí. Y ahora sí que todas las vacas tienen una cama seca, que es muy importante. Las camas secas generan menos desarrollo de bacterias en la zona de descanso. Y también hay que secar el suelo, incluso con ventiladores en los lados y uno grande aquí arriba puede haber turbulencias y todas las vacas pueden recibir el aire en este lado y en este de allí. Y hemos hecho una prueba de humo y hemos visto que funciona ese flujo. Y con dos ventiladores, con dos líneas de ventiladores instaladas, podemos mejorar muchísimo la situación. Y aquí podemos poner un ventilador para sacar el aire del edificio. Y abrir las puertas es algo bueno. Y también en invierno necesitamos flujo de aire. Rusia tiene un clima que también necesita ventilar. En Canadá, con menos 40 grados, también tienen que abrir los establos durante una hora o media hora por la tarde para que entre aire nuevo. Y acordaos que cada vaca bebe muchísimos litros de agua y generan solo unos cuantos litros, 7 litros de leche al día. Así que tienen que eliminar ese agua. Perfecto, pues, ¿qué hacemos aquí? Pues utilizamos uñas secas, tetas sanas, toallas limpias, guantes limpios. Hay que limpiar siempre las tetinas y con unas tetas sanas el proceso de ordeño también es mucho mejor. Aquí ven que se utiliza guantes y cómo se puede mantener una ubre limpia. Pues no hay ninguna varita mágica. Aquí hay muy pocas infecciones, pues es muy importante utilizar, repito, toallas limpias y guantes limpios. Y estas tetinas limpias. Última diapositiva sobre el procedimiento operativo estándar. Hay diferentes ordeñadores que compran diferentes máquinas. Y aquí vemos el procedimiento de ordeño con y sin agua. Hay un debate sobre si se tendría que utilizar agua. No se puede hacer la pregunta, Sofía, y se utiliza esta máquina con agua, se pone agua ahí, pero no se secaba lo suficiente. Y eso puede generar un riesgo para las vacas de generar mastitis. Había un 25% de generación de mastitis al año en las vacas. Así que yo recomiendo que se haga lo que este señor hace en la pantalla, utilizado hondo, pues un secado antes del ordeño y de esta manera se tiene todo limpio. Y no hay que olvidar luego secar lo que se limpia. Para resumir, esta persona ahí nos muestra un factor de riesgo. Alguien me pregunta, buena pregunta, y es una pregunta para Sofía también. ¿Ayuda este secado antes del ordeño? Pues sí, se pueden limpiar todos los utensilios que utilizamos y de esta manera se reduce muchísimo el factor de riesgo. Hay gente que utiliza agua a 80 grados para limpiar y de esta manera el agua caliente es buena para eliminar las bacterias. Pues este señor
está limpiando y ahí vemos los trapos limpios y esperemos que ninguna vaca se ponga a defecar. En cualquier caso, aquí vemos un buen sistema que se puede utilizar en las vacas. Y aquí vemos este otro sistema en donde aquí hay espuma y luego se seca. Y aquí, con esta herramienta tan sencilla, podía limpiar fácilmente. Y también podemos limpiar las tetinas fácilmente. Muy bien, pues con esto he terminado ya con la reducción de la infección y ahora le doy la palabra a Sofía. Sofía, te toca. Muchas gracias por tu excelente presentación, como siempre. Ahora pasamos a Sofía. Sofía, te toca. Muchas gracias. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, perfecto. Muy bien. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. En los próximos 20 minutos voy a intentar inspirarles para poner en marcha el diagnóstico en la gestión de la salud de la ubre. Yo había explicado parte de lo que hay que hacer, pues empecemos. Hay 3 puntos de contenido, diferentes técnicas. Voy a explicar cuáles son las diferentes técnicas sin entrar en mucho detalle. Voy a dar un par de ejemplos. Luego la aplicación práctica y por último, pues mensajes para llevar a casa. Empecemos pues con diferentes técnicas. La más fácil es el cultivo bacteriológico, que además es la manera más barata de obtener un resultado, en donde se utilizan agars de sangre con gramos positivos y gramos negativos, levadura, hongos. Hay muchos gérmenes que pueden generar mastitis y muchas veces se combina con la placa McConkey para los grams negativos. Evidentemente se necesita de 24 a 48 horas para poder tener una visibilidad en función del germen que se quiere identificar y se necesita una incubación a 37 grados. Evidentemente, aparte de esto, también podemos utilizar placas más selectivas porque se necesitan menos pruebas para alcanzar el objetivo y el resultado final. A la derecha hay los Betoraptids, es un agar selectivo. Hay 3 sectores, uno con bacterias gram negativas, otro en donde hay los estafilococos y luego otro sector en donde solo hay los estreptococos. Y el color cambiará. En el sector gram negativo también se pueden hacer diferencias entre el E. coli y otros gérmenes no E. coli para saber si es un Staphylococcus o si no es un Staphylococcus. Y esto permite hacer un diagnóstico rápido. Y como podemos ver, hay muchas otras opciones disponibles en todo el mundo para utilizar placas selectivas. Pasemos ahora al Malditov MS. No es un instrumento que hay que colocar en las consultas de los veterinarios, aunque hay cada vez más laboratorios que lo utilizan. Y lo pongo aquí en esta diapositiva porque tiene que ver por país. En caso de Malditov se necesita todavía un resultado de cultivo y hay que identificar automáticamente el resultado gracias al Malditov. Y hay un láser que cargará las proteínas y basándose en la velocidad en las que alcanzan el detector, puede haber diferentes espectros, diferentes patógenos para diferentes bacterias. Y es un modelo muy específico el de cada bacteria y la velocidad en la que las diferentes moléculas alcanzan el detector. Es una lectura objetiva en función de lo que se ha incluido en el sistema. Es un sistema
útil, pero se necesitan también resultados de cultivo bacteriológico. Tienen que esperar 24 horas de incubación para obtener resultados. Luego tenemos también el Mastaplex. Muchas empresas buscan máquinas para hacer pruebas que sean que den unos resultados objetivos y fáciles de leer y que permitan identificar las bacterias. Y Mastatest es una prueba rápida y sencilla basada en la leche para identificar las bacterias, para ver si son bacterias gram positivo o gram negativo. Y con Mastaplex también podemos identificar las bacterias que causan las mastitis en las vacas lecheras. También permite determinar la sensibilidad a los antibióticos. El resultado dura 24 horas. No hace falta ningún conocimiento específico. La lectura se hace en función del cambio de color y en función del algoritmo. Esta semana se lanzará en Francia, por ejemplo, por parte de Betoquinola. Así que si quieren hacer preguntas, seguro que habrá expertos en Francia para explicarles esta máquina. Luego tenemos el PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. Cuantos más ciclos se necesiten para la detección, menor será la concentración inicial de ADN de la bacteria específica. Aquí vemos la presencia de leche infectada en una vaca y es posible que se detecte el ADN del entorno. Nadie sabe, así que no se va a identificar la bacteria, sino el ADN, el que causa la infección. Y en la muestra, cuantos más ciclos se necesiten para la detección del valor CT, menos será la concentración inicial de ADN. Así que si tiene un número bajo de ciclos, significa que la concentración inicial era muy elevada y hay mucho ADN de una bacteria específica. Y si hay muchos ciclos, si se necesitan muchos ciclos, pues vamos a tener que hacer más ciclos para detectar el ADN. Eso significa que en el ejemplo había una baja concentración, pero aquí no vamos a detectar los resultados de bacteria. Repito, aquí solo se obtiene el ADN causante. Luego, actualmente también tenemos un sistema de detección llamado Acumen de Estados Unidos. Es una máquina que utiliza la técnica de PCR en Bélgica. En estos momentos tenemos 2 consultas de veterinarios que lo están utilizando para ver los resultados y cómo funciona, y se pueden hacer o en la granja o en la consulta. El gran beneficio del PCR es que tenemos un resultado muy rápido, no hay que hacer un cultivo, se detecta el resultado en apenas 3 horas y permite detectar especies Staph, Strep, SASUB y MIPRO. Y no dispongo de datos científicos sobre los resultados de esta máquina, pero como pueden ver, se está buscando un sistema fácil de utilizar y que ofrezca también resultados rápidos a los granjeros. Ahora, ¿qué es mejor, el cultivo bacteriológico o las pruebas PCR? Bueno, pues todo depende de lo que cada uno prefiera y lo vamos a hablar en esta diapositiva. Para mostrar las diferencias en materia de cultivo bacteriológico, sobre todo si se utiliza las placas agar no selectivas, vamos a poder obtener una amplia gama de bacterias. Si se utiliza el PCR, entonces será más limitado. Así que todo depende de lo que se quiera. En caso de PCR, se restringe a los cebadores, a lo que se puede hacer y a lo que está incluido en el kit. Si se quiere replicar el ADN, se necesita el material necesario, se necesitan más los cebadores para poder detectar el ADN de esta bacteria especial. El micoplasma en cultivo bacteriológico, las condiciones son especiales
y el resultado es más largo, mientras que con PCR la identificación es inmediata. En cuanto a la experiencia de laboratorio requerida, pues en cultivo bacteriológico se requiere experiencia en la interpretación de pruebas. La sensibilidad es también inferior, más baja, mientras que en PCR la experiencia no es necesaria y la sensibilidad es mayor. En cuanto al volumen de leche, cuando se tiene que decidir cuánta leche se necesita, pues en el cultivo bacteriológico de 10 a 100 y en PCR 350. Luego el laboratorio se convierte en un lugar de trabajo. En el cultivo bacteriológico hay que esperar de 24 a 48 horas, en PCR en apenas 4 horas es suficiente. Bacterias de viabilidad en el cultivo bacteriológico son vivas y en PCR las bacterias son vivas o muertas. Y si se tiene un cultivo bacteriológico, se puede hacer de manera estándar o mediante una prueba posterior de sensibilidad a las bacterias. La prueba de sensibilidad de AB para el cultivo bacteriológico es que sí, y en PCR está limitado al gen de la B-lactamasa. En cuanto al precio, pues hay diferencias también. Cada método tiene sus ventajas y sus desventajas. En cuanto a la aplicación práctica, hay aquí 4 puntos: el seguimiento de las pruebas, la prevención, que es de lo que yo he estado hablando, para prevenir la mastitis, el tratamiento de la mastitis clínica. En el siguiente webinario vamos a hablar de ello, así que no voy a hablar de esto ahora, a menos que haya preguntas específicas. Y luego hay también el tratamiento de vacas secas. Pues pasemos al seguimiento y pruebas. Hay 2 niveles, en el nivel de la manada y el de la vaca. A nivel de la manada es posible hacer cultivo de la leche, se hace en los Países Bajos, y el sistema de salud de animales es el que se encarga de fijar e identificar las bacterias. Y hay diferentes bacterias que se determinan o se eligen y luego se ve si hay colonias o no de esas bacterias. Si el resultado es muy bajo, se hace pues una prueba una vez al mes y luego se da una puntuación a cada bacteria en función del resultado. Y aquí también tenemos el resultado final, los puntos totales en la columna de la derecha. Si es un resultado verde, significa que no hay que preocuparse mucho. Si es rojo, hay un problema, y si el resultado es amarillo, hay que ir con cuidado. Pero los resultados rojos significa que se requiere una acción inmediata. Otra posibilidad es el de la prueba PCR, que es lo que se hace, por ejemplo, en Bélgica. Si se habla de control frecuente de las maneras, aquí no hay cultivos, no hay bacterias que van a aparecer, sino que es el ADN el que va a aparecer. Si hay 3 pluses, significa que la concentración de ADN, en este caso de Streptococcus dysgalactica, es ya muy elevada, así que no se necesita muchos ciclos para detectar ADN, y vemos que el número de ciclos que aparece aquí en la derecha es inferior para el Streptococcus dysgalactico que para otro tipo de especies, en donde ahí también hay menos, porque hay menos ciclos, porque ya se ha identificado que es cuando hay solo un plus. Y es útil hacer la prueba PCR si está disponible. Ahora, ¿cuál es el valor del análisis a nivel de rebaño? Pues hay 2 parámetros aquí que hay que tomar en cuenta. El de la repetibilidad, que significa que hemos encontrado un cierto número de bacterias o que hemos detectado cierto ADN, y si se repite en el mismo rebaño el mismo resultado y en un mismo establo, podemos ver
que todo depende de la repetibilidad y el número de granjas que dan positivo en uno u otro caso. Vemos que muchas granjas pueden ser positivas al Strep uveris. Hay granjas que no tienen problemas con el Streptococo aureus. Y esto significa que en un número limitado de granjas, el que da positivo a estas bacterias, cuando se hace un análisis de leche a granel, hay dos parámetros que indican claramente que las bacterias proceden de una o más vacas infectadas. Con la repetición de las pruebas podemos saber si hay un problema y saber el número de explotaciones que están afectadas. Y como podemos ver, el valor añadido es que para el Mycoplasma o el Strepto agalactica, el resultado está hacia arriba y muchas muestras de leche a granel de diferentes granjas, por ejemplo, granjas con problemas de mastitis, son positivas para el Strep uveris. Y aquí vemos otro resultado a nivel de las vacas. Hay que recordar el ejemplo práctico del seminario anterior. Vemos la historia de rebaño de leche, se compran vacas lactantes. Estas bacterias infecciosas son muy contagiosas. Se utilizan muestras de leche compuestas, se puede poner en común y en caso de ser positivos se realizan pruebas individuales. En cualquier caso, hay que enviar el resultado al laboratorio y si el resultado es positivo, solo si es positivo se tiene que hacer una prueba individual. También se puede hacer estas pruebas individuales y el control y las pruebas también se pueden realizar en las explotaciones en las que se compran vacas lactantes. Luego aquí vemos la vigilancia de vacas frescas. Es otra posibilidad. Esta granja está luchando contra el Staph aureus. Algunas vacas están muy secas y aún así existe el riesgo de que no se curen después del parto. Entonces es importante identificar esas vacas lo más rápido posible. De lo contrario, pueden volver a ser una fuente de infección para los demás animales de la granja porque las vacas frescas tienen una apariencia diferente y es preferible realizar la prueba PCR si está disponible. Y aquí lo bueno es ir haciendo cultivos. La ventaja del PCR es que el resultado es mucho más rápido. En caso de cultivo hay más posibilidades de resultados positivos y hay que esperar unos 3 días, incluso un poco más después del cultivo si no se quiere tener problemas. Y esta es una manera de utilizar diagnósticos en materia de gestión de mastitis. Y luego tenemos esta diapositiva con toma de decisiones en caso de mastitis subclínica. Si se cogen muestras de leche de vacas, ya saben cuál es la bacteria que ha creado la infección con las pruebas que hemos hecho antes y luego hay que decidir cómo tratar. Las vacas con un alto recuento de células tienen menos probabilidades de curarse espontáneamente y se analizan mejor mediante un cultivo bacteriológico. Y si se tiene un cultivo bacteriológico y se compara con el del año anterior para una granja, se puede utilizar los resultados para adaptar el programa de prevención. Si es una contagión más bien medioambiental o no. En cualquier caso, en función del resultado, se puede decidir si el animal requiere tratamiento o no. No hay muchas posibilidades si no se realizan las pruebas. No podemos dejar que una vaca esté crónicamente infectada y siempre es bueno en granjas con un fuerte nivel de recuento de células
que se haga el cultivo y que luego se aplique el programa de prevención. En cuanto a prevención ahora, pues como yo ya he dicho, hay la contagión y el contagio medioambiental. Todo no es ni blanco ni negro. Hay diferentes colores y vemos que, por ejemplo, el Strep Galaxy representa un 1% de peligrosidad, aunque ojo, porque en función de los últimos resultados de investigación, el Staph aureus es muy contagioso en la naturaleza, pero en algunos casos, algunas cadenas pueden ser más contagiosas medioambientalmente que físicamente. Y vemos, por ejemplo, que para el Klebsiella es mucho más contagioso en el medio ambiente. En la consulta, repito, no todo es blanco y negro, hay que encontrar el riesgo. Luego también hay el estafilococo no aeros. Hay toda una serie de estafilococos. Aquí vemos unos más contagiosos en en la naturaleza o en el entorno y otros por contacto físico. Aquí vemos la transmisión. Conocer la transmisión es muy importante. Si se habla de mastitis medioambientales, pues se sabe que en el medio ambiente las bacterias más contagiosas son las que aparecen en pantalla. Si hay mastitis subclínica, hay que utilizar datos y tomar una decisión específica. Y si se combinan ambas, si se almacenan todos estos datos, entonces es más fácil luego ver cuál es la prevención para hacer, porque se sabrá cuál es la bacteria más presente y adaptar el programa de prevención en función de los resultados obtenidos. Y luego hay el contagio mediante ubres y ahí sí que hay una transmisión. En cuanto al estafilococo no aéreos, hay diferentes especies. De color rojo la leche, de color azul el medio ambiente. Los estafilococos no aéreos son un grupo heterogéneo de bacterias. Algunos actúan más como un patógeno contagioso, mientras que otros actúan más como un patógeno ambiental. Esto se ha concluido basándonos en su ecología, en su entorno. Hay bacterias que están presentes más en el ambiente de color azul y que pueden causar infección y que se pueden aislar también de la leche. Y luego tenemos las de la izquierda, que son los estafilococos no aéreos más contagiosos, en el medio los oportunistas, de la derecha más del medio ambiente. Como sabéis, si se cogen muestras de las vacas, podemos luchar contra patógenos, pero las vacas también pueden infectarse con estafilococos no aéreos. Y con la tecnología Malditov se pueden distinguir los diferentes estafilococos no aéreos, y esta información puede utilizarse para adaptar los programas de prevención, porque es muy importante saber cuál es la causa de la infección, si es por contagio, si es por un estafilococo no aéreo oportunista o por un estafilococcus no aéreo en el medio ambiente. Si se tienen muestras, se pueden utilizar para saber en dónde hay que ir a buscar la fuente de la infección y prevenir las siguientes infecciones. Y es cierto que eh, si se hace una muestra de todo un rebaño, el resultado será diferente de si se hace una muestra vaca por vaca. Y tal y como aparece aquí, es importante obtener el máximo de información. Bueno, mensajes para llevar a casa antes de pasar a las preguntas y al debate, pues que existen diferentes técnicas, que la selección depende de los recursos, de la disponibilidad, de la indicación de cada uno de ustedes y de lo que uno quiere hacer. Si quiere ir a las granjas, hay que utilizar pues un método. Si se busca seguridad,
pues hay que utilizar cultivos. Todo depende de la indicación. Hay muchas formas también de aplicar el diagnóstico en la gestión de la salud de la ubre. Si se quieren trabajar con bacterias vivas, si no se quiere preocupar sobre la identificación de bacterias porque no se necesitan conocimientos, entonces se utilizará más bien el PCR, porque además es un resultado que se obtiene en muy pocas horas. En el cultivo se tienen que esperar más horas, pero el problema del PCR es que puede haber más negativos falsos, así que todo tiene ventajas y desventajas, todo depende de lo que cada uno quiera hacer. Hay muchas maneras pues de aplicar el diagnóstico. Yo me he centrado en el de la gestión de la salud de la ubre y en los siguientes webinarios veremos que se pueden utilizar datos para tomar decisiones y decisiones en materia de tratamiento de vacas que tengan mastitis. Pero esto es para una siguiente conferencia, para un siguiente webinario. Y si alguien quiere hacer preguntas, estoy ahora dispuesta a contestarlas. Excelente trabajo. ¿Alguien quiere hacer preguntas? Aprovechen. Parece ser que, Sofía, no hay preguntas para ti. A ver, quisiera saber, tengo una pregunta sobre el micoplasma. Todo depende, perdón, del sistema que se utiliza y del kit. Muchas veces es micoplasmas, movie y luego el de especies para el demás. Así que el micoplasma se puede utilizar de manera específica y concreta el resto para grupos. ¿Se puede diferenciar el lactocaco? Sí, se puede diferenciar y la mejor manera de diferenciar esa lactasa de bacterias positivas es utilizar una prueba de sensibilidad antimicrobiana y veremos si se es resistente porque el lactocoqui no es resistente y es una de las maneras más fáciles de ver la diferencia en materia de patógeno de mastitis emergente. Ellen, hola, ¿cómo estás? Encantada de tenerla aquí. ¿Qué pasa cuando los suelos se vuelven muy resbaladizos, sobre todo cuando se utiliza la ventilación artificial? A veces los ventiladores son demasiado fuertes y todo sale por los aires. Así que, ¿qué se puede hacer? Pues hay que poner menos ventilación o menos potencia. Y para ventilar la granja, si el suelo está húmedo, hay varias cosas que se pueden hacer. Entre otras, poner agua y estar seguro de que se limpia más a menudo. Utilizar sistemas de ventilación en todos los pasillos. Y en Holanda tenemos suelos muy húmedos que muchas veces son también muy resbaladizos y es un desastre. Y el mejor suelo para las vacas es el plástico. De esta manera se evita utilizar el rastrillo más a menudo, limpiar más a menudo. Y este es el mejor consejo, sobre todo cuando las vacas están sentadas muchas horas al día, necesitan pues una espuma de por lo menos bastante espesor y que el plástico sea grueso, aunque sé que es más caro. Sofía, ¿cuál es la mejor solución para los pezones? Pues todo depende del objetivo que se quiera alcanzar. Por lo general, hay una distinción entre
las que tienen un espectro amplio para matar bacterias y no hay que olvidar que no puede ser bueno la clorhexidina y el ácido láctico o productos basados en eso son buenos para los pezones, y la clorhexidina es muy buena, y utilizar la clorhexidina en una granja con Serratia no es la mejor opción, pero para el resto sí. Yo diría que elegir es perder, pero en la consulta vemos que funciona bien, y si se tiene piel seca, por ejemplo, si las vacas están muy secas, entonces puede ser demasiado fuerte utilizar la clorhexidina en estas pieles tan secas, y puede ser una mala combinación. Y hay toda una serie de productos muy disponibles de diferentes empresas. Y hay productos que efectivamente pueden causar más irritación en el pezón que otros. Hay que ver diferentes factores. Utilicen los ojos si el granjero quiere cambiar las cosas, que cambie, pero tiene que estar seguro de que los pezones están sanos para evitar infecciones. Hay más preguntas. Sofi, tienes muchísimas preguntas. Si tengo una pregunta, sí, hay una de... eh, hay que preocuparse si hay una prevalencia elevada de Staphylococcus frente a los no aéreos aislados en una mastitis subclínica en una granja, con un muy buen control de otros patógenos contagiosos y medioambiental. Bueno, pues basándonos en las pruebas, hay que tomar una decisión. Si a lo mejor una pregunta más. Vamos a intentar responder a todas las preguntas por email, pero ya no nos queda tiempo. Una pregunta para ti, Sofía, de Giovanni. Pues a esta pregunta yo no empezaría a preocuparme, pero sí que puede ser una indicación de que hay un problema con la contagión de la bacteria en la naturaleza, y que hay una transmisión y que ha ocurrido a lo mejor durante la lactancia. No hay que subestimar la lactancia. He visto un estudio reciente que lo muestra. Así que en el 17-20% de los casos la infección estaba cruzada con otras bacterias que no están presentes en los terneros. Así que a veces el ternero ya ha sido infectado durante el parto, o que ha sido infectado durante la lactancia. Pero en cualquier caso, para el cromógenes hay mucha infección de transmisión. Si se ve que es una infección por este estafilococos, entonces hay que tomar acción efectivamente, y cuanto antes mejor. Con el cromógenes hay que hacer pruebas 2-3 veces al día. Si el resultado es muy elevado, entonces sí hay que tratarlo. Pero hemos visto que las dos medidas de cultivo con Staph cromógenes, si después de un mes el resultado es positivo, entonces ya no hace falta hacer más pruebas, pero sí hay que preocuparse efectivamente. Muchísimas gracias, Sofía y Joe, por contestar a las preguntas. Es hora de clausurar el seminario. Por desgracia, no tenemos tiempo de contestar a todas las preguntas en directo, pero van a recibir una respuesta por email en los próximos días. Han sido muy numerosos presentes hoy, así que muchísimas gracias. Es increíble
y estamos encantados de que se hayan conectado y en febrero vamos a hacer otro webinario, así que quédense sintonizados. Muy bien, nos vemos en los siguientes webinarios sobre lactación y mastitis. Muchas gracias, hasta pronto.